Querido Tomás, en esto tan difícil, casi imposible de responder de por qué somos como somos, pero siendo tú un gran estudioso, investigador de lo que es la identidad del venezolano, bueno, nos hemos paseado por el caudillismo, el militarismo, hemos repasado un poco algunas notas sobre el impacto petrolero en nuestra condición ciudadana, cómo el ciudadano se aderecha, se siente como formando parte de ese estado mágico, dirías tú, del cual tiene derecho a participar, pero que si no te resuelven, el Estado no te resuelve, entonces tú dejas en ese momento de ser ciudadano y tratas de resolver por ti mismo. Una contradicción histórica allí, porque desde el punto de vista familiar somos absolutamente aspiracionales. Bueno, que lo diga Tomás Estraca, ¿de dónde viene, no? Que cuando muere tu padre tienes que ir a trabajar, y para trabajar tú dices, bueno, me voy a ir al pedagógico porque después puedo rápidamente, como en efecto lo hiciste, qué bonito, ir a dar clases a los muchachos. Y ahí me imagino que hasta nació aquel libro fabuloso tuyo, Hechos y Gente, Historia Contemporánea de Venezuela, por pasearnos un poco con tu propia historia, que eres hechura venezolana. Entonces voy a llegar ahora al concepto de libertad para el venezolano, ¿no? Y el concepto de democracia. Tú sabes que Isaías Berlín hizo un programa fabuloso sobre los conceptos de libertad en la medida que el mundo iba evolucionando, ¿no? La libertad desde Voltaire, de Kant, de Saint-Simon, hasta llegar a la libertad de los modernos, de Stuart Mills, en fin. ¿Qué es para los venezolanos ser demócrata? ¿Y qué significa para los venezolanos ser un hombre libre? Porque quiero agregar esto, ¿no? Mientras Germán Rossio en la Constitución de 1811 prevalece la libertad, y por cierto la religión católica, aquí hay un temazo que tú manejas muy bien. Tú ves que Jefferson en la Constitución de 1776 norteamericana prevalece la igualdad. Y yo digo que los venezolanos hemos prevalecido la igualdad en la medida que sea la libertad o la igualdad de los míos. Pero te doy la palabra para que me analices en este segmento este concepto de democracia y libertad para los venezolanos. Vaya temazo, ¿no? Hay un famoso caso que es las reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1834 de Fermín Toro, cuando él hace una crítica a la ley del 10 de abril. Se parece mucho a la nueva ley de inquilinato que que se acaba de promulgar, cuyo espíritu, en términos muy amplios, celebro el espíritu de esa ley. Yo creo que esto va a fomentar de alguna manera el mercado inmobiliario. Para que eso funcione, para que esa ley funcione, hace falta, lo que hablamos hace un rato, instituciones que de verdad funcionen. Porque yo puedo poner una ley, puede decir que te doy todos los derechos como propietario, como inquilino, y bueno, ¿y dónde lo vamos a discutir? Un tribunal. Si tú no confías en ese tribunal, eso es papel mojado, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. La ley de 10 de abril de 1834 establecía, básicamente, ¿qué es esta ley? Esta ley derogaba el modelo colonial, modelo tradicional, que ponía normas muy claras sobre el cobro de los intereses. Y decía que los intereses y las condiciones del contrato las acuerdan libremente los contratantes. Esto permitió que haya inversión y la gente se endeudó y funcionó muy bien en 1930, cuando estamos en el momento del oro verde. El café tiene buenos precios. Cuando el café cae en el año 40, hay un montón de gente quebrada y de desahucios. Entonces comienza a haber un problema. Entonces, frente a ese problema, están los que defienden la idea de libertad. Bueno, usted libremente se metió en este lío y usted ve cómo usted sale de él, y están los que ya plantean, el Estado tiene que intervenir. El licenciado Aranda propone inicialmente la primera de Estado, y viene el famoso texto de Antonio Locayo Guzmán que dice que dejar hacer y dejar pasar es dejar morir, y eso no puede ser así. El Estado tiene que hacer otra cosa, que se plantea una idea. Entonces, Fermín Toro, que es enemigo, que está en la acera de enfrente de Antonio Locayo Guzmán, escribe aquella principio, ese texto dice no, por encima de la libertad lo que tiene que haber es la igualdad, porque solamente siendo iguales es que podemos ser verdaderamente libres. Claro, él está hablando... ¿Qué pasó allí? ¿Y qué pasó en ese momento histórico?
Finalmente, lo que va a ocurrir con esto, que en 1848 esa ley comienza a ser restringida, comienzan a poner algunas restricciones y Venezuela va a mantenerse, claro, nunca de una forma como un intervencionismo estatal posterior, esto no es estatismo, esto es otra cosa, ¿no? Pues hay algunas restricciones, estas restricciones tienen un problema importante de impacto en la economía en la década de los 50, sin embargo la gente está relativamente contenta y luego se mantiene como un equilibrio entre un Estado que se mete relativamente poco en la economía, realmente lo que se termina imponiendo al final es un Estado que se interviene relativamente poco en la economía, aunque a través de un nuevo modelo en el cual Guzmán Blanco dice, bueno señores, el Estado tiene que ser socio y tiene que coordinar la economía venezolana, eso tiene que hacerlo el Estado. ¿Cómo lo va a coordinar? No con empresas, no, sino lo va a coordinar dando concesiones y poniendo las condiciones en las concesiones. Y encargándose con el Banco de Venezuela de articular la economía. Pero esta idea de que la igualdad está por encima de la libertad, también hay que entenderla que eso se decía en un momento en el cual eso tenía un peso determinado. Es una sociedad que había sido una sociedad colonial hasta hacía 20 años. Sociedad colonial, por mi color de piel, yo, como no era igual ante la ley, yo tenía libertades muy restringidas. O una persona, por su condición jurídica de indio, que es el nombre jurídico que se le daba, tiene libertades muy restringidas. O una persona, por no tener limpieza de sangre, aunque fuera blanco, tenía condiciones muy restringidas. Si no somos libres ante la ley, iguales no podemos ser libres. Ahora, esta idea de igualdad, esto va a evolucionar en otra dimensión, ideas más amplias de igualdad. Tenemos que ser, donde lo que ocurre es lo que van a llamar los teóricos del siglo XIX el igualitarismo. Todos queremos ser realmente tan iguales como sea posible con la élite. Y eso tiene su parte buena y su parte mala, como en todo aspecto. Bueno, sería muy largo que yo hable de todo esto y cómo esto después se empalma con esta idea de democracia, pero llegamos al famoso, bueno, yo lo considero, bueno, pero bastante comentó en su momento, estudio que hizo el Centro Gumilla en Caracas. En ese entonces estaba José Virtuoso, todavía en el Centro Gumilla, no era un rector de la Católica, fallecido, un padre virtuoso que tanto recordábamos, feliz recordación. Y donde le preguntaba a la gente, a los venezolanos, bueno, ¿qué es la democracia? Saben a ver qué es la democracia, para preguntar. Porque estaban pasando cosas importantes. Mientras un sector importante de Venezuela y de los observadores internacionales, sobre todo aquellos que se sentían más vinculados y más comprometidos con la democracia, decían que la democracia venezolana se está erosionando con Chávez, las encuestas demostraban dos cosas. Uno, que el venezolano prefería la democracia a cualquier otro sistema de gobierno, pasara lo que pasara. Y dos, que los venezolanos sentían que están viviendo en democracia. Definitivamente lo que está viendo como democracia es distinto a lo que yo estoy viendo. ¿Y qué entendían los venezolanos como democracia? Algo muy asociado a la igualdad por encima de lo que puede ser la libertad de los modernos. Que es distinto a lo porque Rocio es un hombre que está en otro momento. Estamos hablando de lo que pasa en términos prácticos y lo que se proyecta para el nivel de 2010, 2011, 2012. Parece el día de hoy que ha pasado un siglo. Son 15 años en los que ha pasado muchas cosas. La gente sentía que democracia significaba dos cosas. Gobierno de la mayoría, mayoritarismo, gobierno de la mayoría, lo cual no tiene grandes, no colide demasiado, no tiene grandes contradicciones con el pasado, con el trasfondo cesarista, e igualdad. O sea, ¿y cómo se da con esa igualdad? Bueno, que el Estado garantice la igualdad a través de un conjunto de beneficios y de políticas. Claro, si tú crees en que el gobierno de las mayorías y una mayoría pone a alguien en el Estado que nos haga ascender socialmente y nos haga sentir igualdad, por supuesto, Hugo Chávez era la suma de la democracia. Y eso es lo que los venezolanos sentían como democracia. Solo un 20% va a pensar que es una democracia típicamente liberal. Es lo que arroja esta encuesta. Yo siento que en los últimos, lo siento, bueno, no solamente una percepción, no, sino hay estudios, hay indicios, pero mi percepción es que eso ha ido cambiando un poco porque la resaca de aquello ha sido tan fuerte que la gente está comenzando a pensar bajo otros términos. Hay experiencias muy duras, sobre todo la experiencia del año 2016, 2017, en la que los venezolanos se enfrentaron al hambre por primera vez, tal vez en su vida. O sea, en Venezuela hubo hambrunas en el siglo XIX, en el siglo XX,
la hambruna de Coro en 1900, y Paraguaná, pero la hambruna de Paraguaná en 1910, 1911, fue bueno porque se perdieron la cosecha, pero el resto de Venezuela no pasó hambre. O sea, estaba malnutrida, pero pues, caraota y arepa tenían. Pero el hambre y la inmigración, el colapso de la economía, creo que hizo a la gente reflexionar bajo otros términos y a reconfigurar la libertad y la idea de libertad bajo otro criterio, donde la posibilidad de yo resolver mis asuntos es cada vez más importante sin que otro se meta. Y tal vez aquí volvemos a lo mismo, el Estado, que ahora me acuerdo que lo que dijo Cabruja, el Estado de disimulo. La muerte del Estado mágico, se le acabaron los trucos, ya no puede tener trucos. El mismo Nicolás Maduro comenzó esto desde el Estado, bueno, le va a tocar eso en la historia, el que decreta el fin del Estado mágico, que lo decreta no significa que lo haya hecho, diciendo que aquí tiene que venir la emprendeduría, que se acabó, que es la Venezuela posrentista, que bueno, eso lo dice él, pero cuando lo dice es un reconocimiento ante un Estado que ya no puede seguir financiando como financiaba la repartición de la renta, y una sociedad que está braceando para eso. Y esa sociedad que está braceando aquí o afuera, como repartidor de un delivery, en Caracas o en Bogotá o en Santiago de Chile, o montando una arepera en Caracas, en Bogotá o en Santiago de Chile, o en Caracas trabajando en la computadora para como lo que yo llamo la maquila digital para alguien en el exterior, que es el gran trabajo que buscan los muchachos, yo lo puedo entender plenamente y me alegra. Esta sociedad dice, ok, lo acepto, entonces, pero yo para que esto funcione y para que mi carrito con el que yo hago el equivalente venezolano a Uber, que no creo que lo pueda decir por razones de las 3 empresas que tenemos equivalentes a Uber, que funcionan bastante bien, hasta donde tengo entendido, funcione, yo necesito 2 cosas. Esto primero, que no te metas tanto conmigo, que yo no quiero tanto que tú me des una igualdad, sino que me des las posibilidades para yo avanzar de acuerdo a mi proyecto. La herramienta. Oye, Tomás, ahí has tocado 2 temas que también empiezan a llenar el rompecabezas de por qué somos como somos, ¿no? Has hablado de una obstinación histórica del venezolano por sentirse excluido. La exclusión ha sido una carencia, es un débito que tenemos que resolver. Y otro, el que nos decía el padre Olazo en clase: libertad para muchos es poder llevar cada día el pan de cada día para comer. Y ese concepto de libertad una sociedad no lo entendía porque tenía el pan de cada día. Con lo cual aquí estamos llegando un poco al llegadero. Ya venimos para las conclusiones de este hermoso programa, de este ilustrativo programa con nuestro querido asturiano, mejor dicho, asturiano no, tu padre era de Austria. De Austria. Me encanta la sidra asturiana y la fabada, pero hasta ahí. Pero también de sangre barloventeña. Ya venimos. Exacto.